Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En varios comentarios me habéis preguntado, oye, ¿por qué mi perro duerme en mi almohada? Y básicamente os tengo que decir que hay 7 grandes razones por las cuales tu perro puede preferir tu almohada para dormir. Algunas de ellas, como verás, no tienen un significado patológico en sí mismo, más que el meramente curioso o anecdótico. En cambio, otras razones que van a explicar este comportamiento nos van a indicar, y es importante que te fijes a lo largo del vídeo, que tu perro puede estar padeciendo algún trastorno de comportamiento importante. La primera razón que explica este comportamiento es la búsqueda de la comodidad. Parece que tu perro no tiene bastante con dormir en tu cama, sino que además pues encuentra todavía más cómodo dormir sobre tu almohada. Esto pues en sí no es un problema, es simplemente una característica que en otros vídeos te he explicado que si tu perro está correctamente desparasitado, tratado, vacunado y demás, pues no tiene en principio por qué suponer un grave problema. La segunda razón que explica este comportamiento es que tu perro está intentando dejar su propia huella. Y esto en sí mismo no acaba de ser bueno del todo. El perro debe entender que tú debes ser el jefe de la manada, o el jefe o la jefa, y no es bueno que él ocupe este lugar. Notarás, si es esta la razón por la cual duerme en tu almohada, que a veces el perro pues tiene algún pequeño rasgo de agresividad o de soberbia, ya sea respecto a ti o a otros perros. La tercera razón que explica este comportamiento es básicamente que tu perro intenta fortalecer su vínculo contigo. Es decir, el perro es un animal de camada, los lobos en el campo, en las loberas, hacen exactamente lo mismo e intenta pues reproducir este comportamiento, ya te digo, con la persona que más adora, que eres tú en este caso. Otra razón que explica es el por qué tu perro duerme en tu almohada es que el perro pues o quiere darte protección o intenta recibir protección por parte tuya, es decir, que es un animal inseguro. Notarás en este segundo caso pues que es un animal que cuando te vas de casa pues se muestra más nervioso, tiene lo que llamamos el síndrome de separación, etc. Es un animal que notarás en definitiva que es un animal muy inseguro. Si esta es la situación, pues evidentemente deberás reconducirlo, deberás fortalecer un poquito su ego y que intente ser más independiente. Otra razón muy sencilla es que el animal duerme en tu almohada porque busca llamar tu atención, es decir, que te fijes más en él, que estés más pendiente, mimos, caricias, etcétera, etcétera. Otra razón por la cual tu perro duerme en tu almohada es básicamente por una razón de seguridad. Digamos que tú impregnas tu almohada con tu aroma, con tu olor, y ese olor al perro le transmite una sensación de seguridad o de confort. Es como, digamos, cuando entras en una cafetería y notas un olor a café con leche que te da una sensación agradable. Pues para el perro ocurre algo parecido con tu olor corporal, y la almohada no cabe duda que es un sitio que acumula mucha parte de nuestro olor, no solamente un día ni dos, sino durante meses y meses. Y por último, hay una causa que no es del todo positiva, y es que el perro duerme en tu almohada intentando imitarte. Es decir, el perro ve que tú duermes ahí y él quiere imitarte porque digamos que intenta desbancarte como jefe o jefa de la manada. En esta situación no lo permitas. Notarás, que te lo he comentado antes también, que es un perro especialmente posesivo, es un perro muy egoísta. Este perro necesita ser reconducido. Esta situación, si tu perro tiene estas características, te aconsejo que por favor no lo consientas. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.